nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Y al mismo tiempo, abierta la sesión, vamos a suspender por 5 minutos mientras llega la ministra. Presidente, la cuenta para la sesión del día de hoy. Primero, informar que se recibió un oficio de respuesta del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, conforme a un oficio que se envió aquí a petición del senador Saavedra, en la que el SENDA informa que respecto del puerto de Coronel se estableció un programa de prevención del consumo de drogas y alcohol en el año 2015 y que actualmente están trabajando en una actualización de dicho programa con los trabajadores y con la compañía Puerto Coronel. Respecto de los invitados al proyecto de reforma previsional, presidente, informar que para la sesión de hoy día se había invitado a los representantes de la Fundación Sol y al presidente de la multigremial, señor Juan Pablo Suet, que se excusaron. Pero, sí, presidente, le digo que los que están confirmados para las próximas sesiones. Yo quiero, antes que todo, al Ministerio del Trabajo, y especialmente a la ministra y a todos los demás colegas, nosotros hemos hecho bastantes esfuerzos en invitar a los listados que ustedes han mandado y que nosotros hemos mandado. Y nos hemos encontrado que como que todos están esperando y están esperando, digamos, mayor claridad en la discusión de la reforma. Yo quiero informarle a la comisión que hemos tratado de ser equilibrados en la invitación, pero a veces a último minuto, por problemas que tienen los expositores, no han podido venir y otros definitivamente no van a venir. Incluso algunos invitados por nosotros y también por los demás colegas. Así que quiero decirle de que yo creo que están esperando mayor claridad frente al tema de la reforma y yo espero que a la vuelta de Semana Digital, por lo que hemos conversado nosotros los colegas, esperamos tener algunas novedades, sobre todo en el tema metodológico del tratamiento de este proyecto. Más allá de descalificaciones y discrepancias que puedan hacer yo por lo menos no voy a caer en eso y voy a tratar de conducir como corresponde una comisión tan importante que tiene que ver un tema que indudablemente es polémico. Y yo quiero contarle para que ustedes sepan lo que hasta ahora hemos podido planificar. Porque está claro que en cada una de las sesiones no podemos invitar a 3 personas, porque yo creo que no podemos invitar para que una persona hable 7 minutos como era antes, por lo menos. Bienvenido, compañero. Eh, durante mucho tiempo se han recibido 7 minutos, 8 minutos. Yo creo que 7 u 8 minutos es muy poco para poder exponer, sobre todo en esta materia. Nosotros, así como está esperando de nosotros el Ejecutivo una reacción, bueno, nosotros también estamos esperando una reacción del Ejecutivo y para eso, por lo que hemos conversado los colegas en la comisión, en privado, vamos a tener, espero que, novedades a partir de la vuelta del mes de la semana regional. Entonces, yo quiero que la secretaria, sería bueno
que ella les cuente más o menos el panorama que tenemos de organizaciones, porque nosotros a dos, vamos a invitar a dos por sesiones. Y yo les he dicho, si es necesario sesiones los lunes, va a haber, porque tenemos algunos temas que tenemos que ver. Por ejemplo, el tema relacionado con la sala cuna, que hasta el día 6 de mayo, al mediodía, son digamos, las indicaciones. También hay otro tema, este tema de la violencia, ¿cuál es el tema? De la violencia externa que volvió para acá. Entonces, tenemos varios proyectos importantes que ver aquí. Y yo quiero, antes de comenzar, a ver el tema que nos compete el día de hoy, que son dos, una exposición del expositor Alejandro Charme y también ver el tema de las 40 horas y el dictamen que ha sido muy polémico. Entonces yo quisiera que les cuente a ustedes las personas que ya tenemos confirmadas, que ellos mismos han expresado la fecha en que pueden venir. Secretario. Presidente, lo que tenemos hasta ahora confirmado es, a la vuelta de la semana regional, el miércoles 8 de mayo concurre el presidente del Consejo Consultivo Previsional, señor Guillermo Larraín, y otros integrantes de este consejo, y estamos en conversaciones con la Cámara de Comercio de Santiago, que sería la segunda parte invitada. Y para el día 15 de mayo, miércoles 15 de mayo, están confirmados el economista señor Andrés Solimano y el representante de la Fundación Sol, señor Marco Kremerman. 2 semanas de mayo. Luego hay que seguir buscando presidente. Bueno, vamos a iniciar lo primero. Yo quiero saludarlos a las autoridades, al subsecretario, al director del trabajo, a don Alejandro Charme, a los invitados que han solicitado en forma presencial estar presentes en la discusión, de la senadora Alejandra Sepúlveda y también del senador Saavedra. Así que bienvenidos a todos y a los equipos del Ejecutivo y nuestros asesores. Bueno, la verdad que como primer punto, nosotros hemos invitado al director del trabajo y a la ministra, que obviamente siempre está presente con el subsecretario y su equipo. Los hemos invitado por los alcances que han ocurrido tanto públicamente sobre el dictamen del señor Director Nacional del Trabajo, el dictamen 235, emitido la semana pasada, por cuanto ha generado múltiples reacciones en el mundo empresarial, los empleadores en general, y la preocupación porque a una semana de la entrada en vigencia de la ley de las 40 horas, la Dirección del Trabajo cambia completamente el propio dictamen 8203 de esa misma dirección e incluso la opinión del director de fecha 9 de abril, y nos gustaría conocer los criterios para ese cambio de opinión y en qué se funda para alterar el sentido literal de la norma e interpretar de manera que lo hizo el espíritu de la norma. Por eso yo quisiera dejarle la palabra. Yo no sé si el subsecretario, mientras llega la ministra, o le damos con el... ¿Ah? Ya. Entonces yo quiero pedirle yo no sé si los senadores quieren exponer algo sobre el tema antes de escuchar al... Vamos a escuchar entonces al señor director del trabajo. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los honorables senadores de esta comisión y a la honorable senadora. Muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad para nosotros como institución poder venir a explicar cuáles son los alcances, ¿cierto?, de las distintas facultades que nos entrega el ordenamiento jurídico. En ese sentido, es importante para nosotros, en primer lugar, esta es una minuta que vamos a poner a disposición de la comisión, por cierto, señalar nuevamente y quizás reiterar en el marco que se da, ¿cierto?, esta emisión de dictamen. Y ello es fruto, digamos, de una facultad interpretativa, sea de oficio, sea de parte, que nos entrega el artículo primero, letra B, de nuestra ley orgánica del año 67,
que permite precisamente al director o la directora del trabajo, a través de las interpretaciones por vía de estos pronunciamientos jurídicos, poder asentar, por un lado, uniformar por el otro, criterios interpretativos en materia laboral, generando de esa manera lo que se conoce como doctrina administrativa en el caso de la dirección del trabajo. Eso, por cierto, permite varias cosas. Una de ellas es hacer posible la fiscalización homogénea en la aplicación de la legislación y, por otro lado, también definir claramente los lineamientos a la hora de aplicarse las distintas normativas al interior del servicio, pero también para los distintos usuarios y usuarias, particularmente trabajadores y trabajadoras y también organizaciones sindicales y empresas. En ese sentido, la ley es clara, esta es una facultad que ha sido puesta en ejercicio por distintos directores y directoras de distintos gobiernos desde el año 67 en adelante. Por cierto que siempre los dictámenes, al definir una posición respecto a una interpretación determinada, generan muchas discusiones desde el punto de vista de las interpretaciones, porque son interpretaciones, y en ese sentido siempre frente a una misma situación o una norma jurídica puede haber legítimamente una interpretación u otra, y en ese sentido lo que le corresponde a la Dirección del Trabajo, en virtud, digamos, de la aplicación de las normas, los distintos criterios de interpretación, y, por cierto, los principios del derecho laboral, interpretar y hacerlo a través de los dictámenes u ordinarios, que también son una especie de pronunciamiento jurídico. En ese sentido, es evidente, cierto, que la ley 21.561, en el artículo 22, inciso primero, hoy día dispone, cierto, que la duración de la jornada ordinaria no va a exceder de 45 horas semanales. Sin embargo, ya a partir del 26 de abril, cierto, de este año, en los próximos días, va a disponer que la duración de la jornada ordinaria no puede exceder de las 40 horas semanales, distribuyéndose en una semana calendario o sobre la base de los nuevos promedios, ¿cierto?, que se establecieron en el artículo 22 bis, que es precisamente a lo que hace referencia en su intervención inicial el presidente, que es el dictamen 82, donde nosotros explicamos cómo va a funcionar precisamente la nueva distribución de ciclos semanales. Ese es el dictamen 82 que hemos emitido ya hace algunas semanas atrás. En ese sentido, obviamente, esta norma hay que conjugarla con las normas transitorias de la ley 21.561 y el artículo primero transitorio dispone, obviamente, la forma gradual en que tiene que entrar en vigencia esta ley y se establece, cierto, una gradualidad que es de suyo conocida, que implica, cierto, que este 26 de abril se debe reducir a lo menos en 1 hora, el 26 de abril del 2026 a lo menos con las 2 horas adicionales y luego para llegar a las 40 horas en el caso del 26 de abril del año 2028. Luego, el artículo segundo transitorio también señala que las modificaciones introducidas por esta ley, referidas en lo particular a la reducción de la jornada, se entienden incluso incorporadas de forma de pleno derecho a los contratos individuales, los instrumentos colectivos y los reglamentos internos por el solo Ministerio de la Ley, sin que sea necesaria su adecuación para que las modificaciones cumplan sus efectos, cuestión que hay que leer, por cierto, en consonancia con el artículo tercero transitorio. En ese sentido, entonces, dejar muy claro que es evidente que la entrada en vigencia de la ley 21.561 es gradual, en virtud de las disposiciones que nosotros hemos señalado, y la modificación específica del inciso primero del artículo 2, es decir, la rebaja a 40 horas, también se debe interpretar e implementar, digamos, de forma gradual, como nosotros lo hemos hecho en todos y cada uno de los 7 dictámenes que hemos ya emitido sobre la materia. En ese sentido, destacar lo que dice, y aquí ya para entrar a la explicación específica del dictamen, el artículo tercero transitorio, cierto, señala que la adecuación de la jornada laboral diaria a fin de cumplir con los nuevos límites de horas semanales establecidos en el Código del Trabajo y en el artículo primero transitorio que establece esta gradualidad ya señalada, debe efectuarse de común acuerdo entre las partes o a través de las organizaciones sindicales en representación de sus afiliados y afiliadas a falta de dicho acuerdo, y que a falta de dicho acuerdo, es el empleador o empleadora la que deberá efectuar la adecuación de la jornada, reduciendo su término en forma proporcional entre los distintos días de trabajo, considerando para ello la distribución semanal de la jornada. De lo dicho, el legislador entonces distingue 2 hipótesis. La primera, la adecuación de común acuerdo entre las partes o las organizaciones sindicales que representen a sus afiliados y afiliadas. Y en segundo lugar, a falta de dicho acuerdo, se establece una regla, ¿cierto?, que es de proporcionalidad respecto de los días en que se encuentra
distribuida la jornada, lo que debe hacer, lo que dice la misma norma es en consonancia con la regla de gradualidad del artículo primero transitorio. Sobre el particular, el dictamen 213 de 5 de abril del 2024 se pronuncia sobre la formalidad que debe cumplirse para llevar a cabo el acuerdo, indicando expresamente que la adecuación de la jornada acorde a los nuevos límites legales establecidos en el Código del Ramo y en el artículo primero transitorio debe ser fruto de un acuerdo, ¿cierto?, con los empleadores, las organizaciones sindicales. Sin embargo, señala dicho dictamen, el 213, que no obstante no puede entenderse que hubo falta de acuerdo si al menos no hay constancia de haberse discutido una propuesta formal presentada por cualquiera de las partes. En ese sentido, el precitado dictamen reconoció, por un lado, que la aplicación del artículo tercero transitorio debe respetar los límites legales, a saber, el artículo 22, inciso primero, y el artículo primero transitorio. Por tanto, la reducción efectiva de la jornada a 40 horas, que en caso de la última disposición se alcanza, insisto con esto, a través de la gradualidad. Luego, respecto de la no obtención del acuerdo, el mismo dictamen resuelve lo siguiente. A falta de acuerdo, los empleadores pueden efectuar la adecuación de la jornada unilateralmente, respetando los límites legales. Y lo señala textual el dictamen 213. Es decir, nuevamente se hace una referencia a lo que se había señalado en el párrafo anterior. Bienvenida, ministra. ¿Vamos o le damos la...? ¿Sí? Perfecto. Bueno, continuando con ello, el dicho dictamen 213 precisa que la aplicación de la disposición transitoria a falta de acuerdo requiere necesariamente que haya existido, ¿cierto?, un proceso de diálogo y que solamente una vez que se vea truncado habilita a la empresa para proceder al citado ajuste sin la participación de las organizaciones sindicales o los propios trabajadores. Mal puede entenderse por acreditado un diálogo frustrado, señala el dictamen, entre las partes y por ende tampoco se habría cumplido el requisito esencial que habilita al empleador para reducir unilateralmente la jornada laboral si no se hace este proceso de diálogo, porque la norma usa la expresión imperativa deberá. En ese sentido, eso es lo que resuelve el dictamen 213. No se adentra, por qué quisimos explicarlo, en interpretar precisamente qué es lo que ocurre a falta de acuerdo. Luego, entonces, el dictamen 235 de 18 de abril del 2024, que es objeto, ¿cierto?, de la citación el día de hoy, en respuesta a una serie de dudas que se fueron consultando en las últimas semanas sobre la aplicación del artículo tercero transitorio solo en caso de desacuerdo, indicó que los límites legales, al tratarse de una modificación unilateral permitida por el legislador, debe respetar los límites legales, tal como ya se había señalado en el dictamen 213, es decir, considerar el límite de horas semanales establecido especialmente aquel dispuesto en el 22, inciso segundo, la reducción de 5 horas, respetando la regla, por cierto, de gradualidad. Entonces, la conclusión es que esa reducción, en virtud de lo dispuesto en los artículos primero y tercero transitorio, a que se hace alusión además en el artículo tercero transitorio, debe llevarse a cabo distribuyendo dichas 5 horas de manera proporcional, que es lo que establece la regla en el caso de la facultad unilateral del empleador, pero también aplicándose la regla de gradualidad de acuerdo a las rebajas en el tiempo de forma escalonada, que ya he dicho al inicio se señala en la propia ley, es decir, 1 hora en 2024, 2 horas adicionales el 2026 y las siguientes 2 horas del año 2028. Pues, como ya se explicó previamente, la gradualidad es un criterio que fue incorporado por el legislador para dejar claro en ese sentido. Por ello, en el dictamen entonces señalamos que si la jornada semanal está compuesta por 5 días, obviamente la división, ¿cierto?, de estas 5 horas en esos 5 días tendrá que hacerse, en el caso de no existir acuerdo, en el día que el empleador elija, dependiendo de cómo esté distribuida la jornada. Y en el caso de tratarse de una jornada de 6 días, no pudiendo obviarse la regla de proporcionalidad, se hace una distribución, ¿cierto?, en función de esos 6 días, de lo que implican las 5 horas, y por tanto establecimos que son los 50 minutos en un día y los 10 minutos adicionales en otro de los días. Eso es lo que resuelven ambos dictámenes, no es posible leer el uno separado del otro, y a nuestro entender, y en esto quizás haciéndome cargo, más allá de las consultas que vayan a haber, por cierto, con posterioridad, no existe ninguna contradicción desde el punto de vista del ejercicio de la facultad dictaminadora en ambas interpretaciones. Eso por mi parte, presidente, y quedamos, por cierto,
atentos a las consultas e inquietudes que puedan haber de la comisión. Sí, lo que pasa es que algunos parlamentarios pidieron y vinieron 3 personas se llegaron. Le voy a ofrecer la palabra a los señores senadores. ¿Sí? Senador Galilea. Muchas gracias, presidente. Ministra, director, subsecretario, estimados colegas. A ver, en este tema, ministra y director del trabajo, quiero plantear varios temas. Primero quiero plantear un tema que no es el más importante, pero que me pareció como de mal gusto, que es citar dentro de la dirección, dentro de la resolución, a un senador, en este caso era yo, para justificar una interpretación con la que yo no estoy de acuerdo. Así que quiero dejar constancia de eso. Es absolutamente inusual que ocurra algo así y no entiendo por qué se hizo. Citar a alguien que no está de acuerdo, usar palabras que están referidas a otro punto para justificar una postura con la que no estoy de acuerdo. No es lo más relevante y no es donde me quiero concentrar, pero quiero señalar que me parece que no corresponde ni respecto de mí, ni respecto de ningún parlamentario, por supuesto. Así que, director, para que tome nota del punto. Ahora, yendo a la materia, el texto que se aprobó en la ley es absolutamente claro. Presidente de la ANEF, por favor, ¿por qué no toma asiento? No quiero verlo parado ahí. Lo que pasa es que para que les quede claro, nosotros invitamos a menos personas precisamente, pero llegaron más. Y no, pero tome asiento al lado del señor del Río, usted tiene que ubicarlo. No. Adelante, presidente. Retomo. El texto que se aprobó en la ley, respecto a este punto en particular, es absolutamente claro. Fue un texto que emanó del Ejecutivo, se conversó y se aprobó. Y que la verdad de las cosas no admite mayor interpretación. Cuando dice que se va, a falta de acuerdo, que es lo que ojalá ocurriera, se va a aplicar una rebaja proporcional entre los días de la semana. La verdad es que podrá gustar o no gustar la solución, pero es un texto absolutamente claro en su objetivo y en lo que provoca. Y aquí es donde yo me quiero detener, y no entiendo muy bien la reacción ni de la ADT ni del Ministerio del Trabajo. Lo que se aprobó es claro, es absolutamente preciso. A uno le podrán molestar o no molestar los 12 minutos. Y cada uno tiene todo el derecho a hacerlo. Así como cuando se rebajó de 48 a 45, eran 36 minutos por día. Alguien podría haber encontrado mucho, poco, bueno, está bien, pero era claro que eran 36 minutos. Ahora, si aplicábamos la regla proporcionalidad estricta de minutos, era 12. De hecho, cuando bajemos de 44 a 42, el número va a ser 24. Y a uno le podrá gustar 24, o no le podrá gustar 24, lo encontrará mucho, lo encontrará poco. Pero es lo que se escribió. Así como cuando pasemos finalmente de 42 a 40, van a ser otros 24 minutos. En esto siempre se tuvo en cuenta que el paso de 45 a 40 fuera lo más
fácil de hacer y llevadero por parte de las empresas para adaptarse a algo que no era fácil. Por eso es todo el plazo. Entonces, ministra, yo no tengo ningún problema en que, posterior a lo que se conversó, se acordó, se firmó y se promulgó como ley, usted o cualquier otra persona diga, pucha, en realidad es verdad que antes fueron ajustes de 36 minutos, es verdad que lo que se viene para adelante son 24 minutos, esa es la proporcionalidad, pero 12 puede parecer poco. Tiene todo el derecho el director del trabajo a pensar que en realidad es poco, que a lo mejor nos equivocamos. No hay ningún problema. La ministra a lo mejor puede pensar exactamente lo mismo. Alguno de nosotros puede decir exactamente lo mismo. Pucha, ¿sabes qué? El ajuste de 12 minutos, que es la proporcionalidad exacta, puede ser un poco mal leído. El punto, ministra, es que eso no se soluciona con un dictamen que va contra textos expresos de la ley. Eso se soluciona viniendo al lugar donde esta ley se hizo y conversando con los parlamentarios con los que esta ley se hizo. Porque si usted ha dicho, mira, tenemos duda en esto, a lo mejor va a ser mal leído, puede provocar algún problema, ¿por qué no tomamos como referencia y voy a inventar una solución? Ya que cuando pasamos de 48 a 45, el cambio fue de 36 minutos, y sabemos que lo que se va a venir después son cambios de 24 minutos, ¿por qué no hacemos, como hipótesis de solución, por qué no modificamos esto y lo conversamos y llegamos a que este primer cambio de 45 a 44 sea con 2 medias horas, por ejemplo, que tiene una cierta consistencia con lo que pasó antes? Y a lo mejor hubiéramos estado de acuerdo, y a lo mejor hubiéramos hecho un cambio legal, el cambio legal correspondiente, pero no nos hubiéramos metido en un dictamen que va contra textos expresos de ley. Cuando yo digo letra, la ley dice, vamos a poner la letra A, la Dirección del Trabajo podrá interpretar que la letra A era mayúscula o minúscula. Pero en ningún caso puede decir que la letra A en realidad quería decir letra B. Porque ahí entramos ya no a interpretaciones, sino que a arbitrariedades de parte de la autoridad administrativa. Y lo único que logramos con eso es hacer controvertido un tema que nadie quiso que fuera controvertido. Entonces, ministra, estamos yendo por mal camino. No costaba nada, frente a una inquietud del tema, no costaba nada venir acá, sentarse y buscar una solución que estuviese más o menos dentro de los rangos que existió cuando pasamos de 48 a 45 y los rangos que sabemos que va a tener de ahora en adelante con 24 y 24 minutos respectivamente en 2 años más y en 4 años más. Entonces, me deja como un sabor amargo la manera de enfrentar las cosas. No discuto el derecho a decir que a lo mejor nos equivocamos todos. Ningún problema. Pero no se hacen así las cosas. Vuelvo a decir, este fue un tema delicado. Fue un ejemplo de haber llegado a un buen acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre los gremios empresariales y sindicatos. Todos terminaron aprobando esto bien. Si algo después se percibía que no estaba bien resuelto, el lugar para resolverlo era acá, sin generar controversia. Sin generar controversia. Nunca fue la idea generar controversia en un tema como este. Entonces, para mí me genera una cierta amargura legislativa, ministra, que se haya optado por un camino de conflictividad sin haberlo conversado un segundo con quienes fuimos parte de todo esto. La jornada es semanal. Siempre se ha resuelto semanal. Los relojes controles que autoriza la ADT también miden minutos. De hecho, encuentro que la propia resolución, la controvertida, es y tiene elementos contradictorios en sí mismo. Si es 5 días, bueno, es 1 hora. Pero si son 6 días, no, entonces son 50 minutos con 10 minutos. Bueno, pero ¿qué? Entonces no era que los 10 minutos o los 12 minutos eran impresentables. Bueno, la propia resolución establece que en jornadas de 6 días pueden haber 10 minutos. Pero más allá que recalcar
todas las inconsistencias que veo, lo que más me provoca desilusión es la manera de resolver esto. Esta ley quiere un ejemplo, ministra, un ejemplo de poder hacer bien las cosas. La terminamos ensuciando por una interpretación que se sale de todo margen, por más que quieran justificarla, se sale de todo margen, en texto expreso. Esto no es posible interpretarlo como lo está interpretando la ADT, y no costaba nada plantear la inquietud y resolverla en el Congreso como corresponde este tipo de situaciones. Así es que dejo planteado esto. Yo creo que para evitar judicialización, evitar controversia en un tema que nunca debe haberlo tenido, debiera echar para atrás esto. Sé que le va a doler porque ya se ha soltado mucha palabra, pero bueno, no es culpa nuestra que se haya soltado tanto palabra ni que se haya dictado esta ADT. Y debiéramos transitar por los caminos que siempre preveímos o previmos en esta ley. Se lo digo de corazón, ministro. Yo hubiera solucionado esto de manera muy distinta a cómo lo están haciendo, porque esta ley no merecía terminar con una implementación que está llena de controversias cuando nunca la tuvo en las discusiones que tuvimos. Gracias, presidente. Gracias, el senador Galilea. Le voy a ofrecer la palabra a los senadores y después la ministra y el director harán uso de la palabra. No se olviden que tenemos que ver la reforma previsional también. Ya. Senador Cruz Coque. Sí, yo me hago primero saludar a la ministra, al director de trabajo, al subsecretario y a quienes nos acompañan. Me hago también parte de la desazón del senador Galilea. Claramente este no fue el espíritu ni el tenor en el cual se discutió este proyecto, y esto se conversó, y esto es importante también decirlo, se conversó también entre los senadores. ¿Y por qué se conversó? Porque como obramos de buena fe, yo presidía el año que se aprobó precisamente esta comisión que hoy día muy bien preside el senador Moreira, y se optó precisamente por tratar de hacer de buena fe, y en términos de mantener un debate con altura de miras, en el entendimiento de que había una necesidad de buscar que esta rebaja de horas, ¿verdad?, tuviera gradualidad y flexibilidad, dado precisamente que podía afectar a quienes pueden ser, que no tienen probablemente las espaldas para hacerse cargo de esto, que son precisamente las empresas más pequeñas, que son las que han levantado también la alarma acerca de esto, y no necesariamente porque puedan ser 12 minutos, pero acá, como el dictamen, el cambio de criterio en el dictamen intempestivo después de un año de dictámenes distintos, incluso de declaraciones del director del trabajo que está aquí presente en la radio, señalando que podían ser en 6 días, incluso 10 minutos, ¿verdad? No se condicen ahora con que me diga, mire, va a ser 1 hora, pero 10 minutos en otro día. Entendemos que el artículo 3º transitorio es bastante claro en la proporcionalidad de distribución de días de la semana, ¿verdad? Y esos días de la semana no se pueden entender sobre la rebaja de las 5 horas. Se deben entender, ¿verdad?, que efectivamente las 5 horas se rebajan en 5 años y que tiene que existir una proporcionalidad, ojalá con acuerdo, ¿verdad?, como ha habido, ¿verdad?, en distintas empresas, para que esto se logre y se lleve adelante, eventualmente con 2 días media hora, por ejemplo, o 3 días 20 minutos, pero si se pone como ejemplo siempre en el extremo, diciendo que no podrían ser rebajas de 12 minutos, y en una declaración suya usted dice que pueden ser rebajas de 10 minutos en jornada de 6 días, hay una contradicción que es evidente, ¿verdad? Y usted me dice ahora que efectivamente en jornada de 6 días podría ser 1 hora 10 minutos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, acá hubo una planificación de muchas empresas que a 8 días de implementarse la norma en la práctica, se ven sorprendidos con un dictamen que cambia de criterio, que es intempestivo y que muy probablemente va a terminar en la Corte Suprema. Eso va a ser lo que va a pasar. Pero más grave que eso, porque la rebaja se va a llevar en el plazo de 5 años adelante igual,
con gradualidad, con menos flexibilidad, lamentablemente, que es algo que lamentablemente nosotros entre nosotros cuando conversamos advertimos entre nosotros, pero hubo disposición precisamente porque había buena fe de sacar esto adelante y creo que fue un buen espacio de conversación que incluso acá se celebró, acá hubo mucha disposición. Entonces parece aquí que por norma reglamentaria se quiere torcer no solamente el espíritu de la ley, sino la letra estricta de la norma y sobre todo el artículo 3º transitorio, que es clarísimo al respecto. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Más allá de cómo esto vaya al final, finalmente las empresas van a estar obligadas a adaptarse a lo que se determine, más allá de lo que la norma diga. Esto se va a controvertir naturalmente, va a terminar en tribunales, porque algunos fiscalizados van a decir, mire, esto no es el espíritu de la norma y esto ya, efectivamente ya está en el tapete público en estos términos. Es que finalmente acá esto es un cañonazo a la línea de flotación de las confianzas de aquello que se puede acordar en esta comisión. Y eso creo yo que es lo más grave de todo. Gracias, presidente. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, no al director, al subsecretario y a los asesores, ¿no? Yo solo recuerdo el origen de esta moción, ¿no? Que fue en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde recibimos a muchos trabajadores, trabajadoras, organizaciones, en relación a cómo poder tener más tiempo con la familia, con hacer cosas distintas, con tener una vida laboral, pero compatible con la vida personal, ¿no? Eso era el sentido más importante y así se aprobó en la Cámara. Y no era con esa gradualidad, ¿no es cierto?, como hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en la ley. Era mucho más abrupto, ¿no es cierto?, el cambio. Y era ese sentido, o sea, cómo hoy día compatibilizamos efectivamente, y como bien lo dijeron muchos de los parlamentarios en la discusión, y se aprobó de esa manera, ¿no? Tener más tiempo para la vida de las personas. Y cuando llega al Senado, ¿no?, y se produce esta gradualidad en 5 años, 1 hora, 5 años, para nosotros fue una derrota, para los que creíamos que esto tenía que ser de otra manera, ¿ah? De otra manera. 1 hora cada 5 años. 1 hora cada 5 años. Entonces, frente a eso, nosotros decíamos, bueno, si tenemos que llegar a este acuerdo, para que pase este proyecto, lo aceptamos y ok, ¿sí? Y cuando y además en esa misma historia, ¿no?, cuando veíamos que empresas muy importantes en el país lo hacían inmediatamente. Pasar de las 45 a las 40 inmediatamente, sin ni siquiera que existía ley, y estuvimos con la OIT en este trabajo, etcétera. Pero además de eso, cuando veíamos, ¿no es cierto?, este sello que se producía sin ley y se iba esta reducción naturalmente con una hora, ¿no? Con la gradualidad que ustedes plantearon aquí en el Senado, que nosotros la aceptamos, ¿no? La aceptamos porque teníamos que llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, y porque era mejor que nada. Y sabemos que en todo lo laboral, siempre vamos a tener dificultades y va a tener que ser, lamentablemente, con una gradualidad, ¿no es cierto?, que a los trabajadores, y a las organizaciones, y a los sindicatos no les gustaría, ¿ah? No les gustaría. Pero entendemos que para que llegara a acuerdo, la gradualidad tenía que ser uno de los factores importantes. Pero una gradualidad hoy día pensada en 12 minutos, ¿ah?, en 13 minutos, en 20 minutos, ¿ah?, incluso o en 10, pero en 10 sumado al horario, a la hora completa, ¿no? Esa es la diferencia, no son 10 sueltos, ¿ah?, son 10 que van con 1 hora ya. Entonces, mi preocupación es que, y yo comparto con el senador Galilea, esto fue algo que fue yo diría, un acuerdo importante para el país, así lo sintió la mayoría de los chilenos y chilenas. Yo teniendo muchas complicaciones con el director, ¿no? Una, pero de la más importante, a que yo he tenido en mi vida parlamentaria. No lo hemos resuelto. No lo hemos resuelto. Yo teniendo muchas dificultades, ¿no? Después, en algún momento lo voy a contar aquí, ¿ah? Muchas dificultades con el director, pero en esta no. ¿Ah? En esta no.
Yo creo que aquí la dirección ha hecho, pudiendo mejorarlo, ¿no? Pudiendo mejorarlo, ha hecho un esfuerzo. Y a mí me gustaría como contextualizar el problema en términos numéricos. O sea, ¿cuántas empresas hoy día tenemos esta dificultad, ¿no? Porque mi sensación a lo que yo veo en terreno, es que la mayoría ha adoptado lo que la ley original y en la discusión y lo que el mismo senador Galilea ha planteado, ¿no? Que era efectivamente 1 hora. O sea, yo todavía no conozco las de 12. Yo me he enterado pero que efectivamente han sido la mayoría, ¿no es cierto?, por 1 hora. Entonces a mí me gustaría contextualizar el problema y que la dirección nos dijera cuánto se hizo antes, cuánto tuvimos el sello, ¿no es cierto?, cuánto se hizo a través de común acuerdo, y cuántos hoy día fueron, ¿no es cierto?, los que tenemos estos problemas, las empresas de 12 minutos, que es una burla para el trabajador o la trabajadora, ¿no? Porque lo que podemos tener es una cosa muy pequeña, que estamos agrandando, pero compartiendo además que no es no es muy bueno, ¿no?, que aparezcan senadores o diputados en un dictamen de la dirección del trabajo. Yo creo que no hace bien y hay que tener cierto grado de delicadeza en eso, ¿no? Eso, presidente, me gustaría contextualizáramos esto. Gracias. Senador Saavedra y senador Kuchel, y vamos a darle, porque ustedes comprenderán de que este es un tema que ya se han planteado las inquietudes. Yo agradezco que aquí en la Cámara de Diputados las cosas se hacen distintas, y agradezco el tono. El Senado, agradezco el tono de esta discusión, pero yo les señalo de que a mí de repente se hacen críticas bastante injustas. Tenemos que ver el tema de la reforma y aquí hoy día tenemos un expositor. Yo le quiero señalar, ministra, que usted de repente me dice, bueno, y como la reforma ahí nos ha costado mucho que los invitados de ambos sectores vengan. Mucho, aunque usted no lo crea, mucho, porque todos esperan, tanto de uno u otro sector, de que haya novedades. Antes que llegara usted, yo le dije que yo espero que podamos tener novedades a la vuelta de la semana distrital, como usted bien sabe, de la metodología, cómo vamos a ver esto. Por eso la Fundación Sol, el señor Solimano, ¿quién es otra persona? El Consejo Consultivo, los vamos a invitar. Entonces yo quiero también pasar al otro tema, que una vez que ustedes contesten las preguntas y una vez que el senador Saavedra y Kuchel hagan sus preguntas. Yo lo único que quiero decir sobre este tema es más bien el precedente que se genera, porque el día de mañana podemos tener diferencias con otro proyecto de ley mucho más complicado, y la Dirección del Trabajo pueda interpretarlo a su manera y termina judicializado. Y por último, hay algo que se olvida cuando se hacen críticas públicas y se hacen en general. Esta comisión, en donde existe mayoría de la oposición, hemos aprobado 13 proyectos de gobierno, 13 proyectos que han venido de la Cámara. Los hemos modificado, lo hemos mejorado. Entonces, voluntad de acoger inquietud y de mejorar, nos podrán criticar de muchas cosas, pero de eso no, porque aquí hemos trabajado conscientemente. Tiene la palabra el senador Saavedra, después el senador Kuchel, y dejamos la palabra a la ministra y al director. Gracias, presidente. Mire, me da la impresión que hemos perdido hasta un poco de sensibilidad respecto del punto de la jornada de trabajo en nuestro país. Estamos ante dos hechos que son importantes para la convivencia nacional. El ENADE, en que se alojan contra el inmovilismo, yo digo, agreguemos el obstruccionismo también, y por otra parte, el Día Internacional del Trabajo. Menciono los dos porque tienen que ver con esto. Porque nos gusta crecer, pero yo digo, bueno, ¿y a qué hora revisamos el factor trabajo y las condiciones como se trabaja en el país? Porque se alega por la productividad y comparamos las jornadas de trabajo que son extensas en Chile
respecto de cuánto se paga y salimos para atrás con el análisis. Por otra parte, me da la impresión que no estamos entendiendo el rol de cada uno de nosotros. Nosotros estamos para legislar y la institucionalidad pública está justamente para hacer las interpretaciones y garantizar que en esta relación entre empresa y trabajadores, donde es asimétrica, porque eso no ha cambiado, el señor que está acá presente tiene que hacer la interpretación que corresponde para el cumplimiento de la ley. No para que vuelvan acá y ustedes quedan fuera, por tanto, ¿para qué tenemos institucionalidad? Y aquí nosotros nos ponemos de acuerdo en función de una mayoría que va a imponer sus condiciones, digamos las cosas como son. Entonces así no nos podemos entender. Y a propósito del Exosec, en la línea de confianza, sí, estamos con un problema de confianza en el Senado, porque los acuerdos son para cumplirlos. Y ahí sí que hubo un Exosec en la línea de flotación de las confianzas en el Senado. Entonces, yo reitero, creo que cada uno en su rol, la dirección del trabajo tiene que interpretar y tiene que, por lo tanto, decir cómo se tiene que cumplir la ley y hasta donde yo sé, la jornada de trabajo por hora. Y eso se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que subyace en todo esto? Es que nuestras ideologías, las tenemos todos, es que a unos les gusta más la flexibilidad y a otros no nos gusta tanto. Porque tiene que ver con algo que es esencial. Reitero, cómo regulamos una relación que hasta el día de hoy en el planeta no se ha resuelto. Esta relación asimétrica entre empresa y trabajadores. Y a propósito del 1 de mayo, quiero recordar nomás que eso fue porque en 1886 unos pagaron dirigentes con la vida, murieron ahorcados, por si alguien no ha leído esta historia, por la jornada de 8 horas de trabajo. Mire el tiempo que ha pasado y en Chile aún no la tenemos. Creo que sí, pero nos queda re harto todavía. Entonces vamos a estar vergando permanentemente para que se vaya cumpliendo esta gradualidad a la que nosotros accedimos para que efectivamente tuviéramos ley. Porque si no accedíamos a eso, tampoco teníamos ley, por la relación o la correlación de fuerza que existe acá. Por tanto, yo más bien llamo a la tranquilidad, a la serenidad, y cumplamos con la ley, porque creo que eso nos hace bien como país también. Porque entonces somos serios a la hora de acordar cosas para el conjunto del país y para las relaciones humanas, que son re importantes también que estas existan en los buenos términos que requiere un país que quiere crecer, desarrollarse y ser cada día más democrático. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Kuchel y procedemos a la respuesta del Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Yo represento la región de los lagos. En mi región no hay empresas muy grandes. Y las empresas grandes que hay, que funcionan, tienen su centro en Santiago. Y cuando se aumentan los impuestos, se aumentan los costos tributarios para las empresas grandes pueden traspasar ese mayor costo a los compradores. Entonces los compradores pagan ese mayor impuesto. Si se aumentan los costos laborales, las empresas grandes traspasan a precio ese mayor costo laboral. Pero mis empresarios, que son pequeños, agricultores, contratistas, comerciantes, trabajadores por cuenta propia, pescadores, no pueden traspasar. Entonces se produce informalidad o cesantía, o comercio ambulante, que estamos llenos de comercio ambulante. Nuestras ciudades Osorno y Puerto Montt, Osorno todavía tiene el edificio quemado frente a la plaza ¿cómo lo llaman? El estallido. Ahí está. Mucho comercio ambulante, inseguridad. Puerto Montt, la calle Vara, sigue cerrada. Se acaba de declarar desierta de nuevo la construcción. Entonces el comercio no funciona. Esa gente les cuesta parar la olla porque las calles están cerradas en construcción. Yo tuve una discusión con el senador Galilea porque yo no era partidario de esta ley de las 40 horas mientras tuviéramos bajo rendimiento, caía en la productividad. Y si reducimos a 20 horas, por ejemplo, tenemos que producir el doble para no empobrecernos. Nosotros tenemos que rendir lo mismo, si no nos vamos a empobrecer. Y de hecho nos estamos empobreciendo porque las cosas están caras. Y las cosas están caras
porque el valor real del poder adquisitivo de toda la gente se ha perdido. Lo que ha aumentado es el valor nominal. ¿Qué sacamos pagarle 500, 600 mil pesos a una persona cuando puede comprar lo que antes compraba con 200 mil pesos? Es muy bonito lo que se habla, pero lo que importa es la realidad. Se nos ha caído la inversión, entonces ¿dónde vamos a emplear a las personas? Por ejemplo, un taller de 6 personas, reduce uno, ¿dónde lo vamos a emplear si no hay inversión? Mucha gente aprovechando las disminuciones. Yo le voy a pedirle disculpas, pero sería bueno de que yo también soy de la región de los lagos, el senador Fidel Espinosa también, estamos conscientes de los problemas que hay en la región, pero que porque no puedo yo seguir demorando el tema de la reforma previsional. Entonces yo lo que le pido que pueda acotar y hacer las preguntas sobre el tema del dictamen del trabajo que estamos citados para eso. Ya. Desde el punto de vista laboral, ahora se habla, por ejemplo, que Huachipato vende poco acero. Hay 2 empresas cementeras quebrando, además, empresas constructoras quebrando en mi región. No se hacen las obras porque están más caras. ¿Por qué? Porque se perdió poder adquisitivo también de la inversión pública, no solamente las personas. Entonces yo pido, señor presidente, que si se llega a un acuerdo acá y me convencen a mí, oye, vota a favor de las 40 horas, se cumplan la contraparte de los compromisos, se reactive la inversión pública en mi región, se hagan las cosas. Porque a mí también me reclaman, oye, tú votaste a favor de las 40 horas. Y yo las voté consciente del senador Galilea, diciéndole, oye, pues si estamos disminuyendo la productividad, estamos disminuyendo el rendimiento, ¿cómo se pretende esto? Y al final la gente pobre es la que paga, las personas mayores, etcétera. Eso es mi preocupación. Y perdone que tenga que decirlo esto, porque si no, ¿cuándo lo digo y dónde lo digo? Porque yo no pertenezco a esta comisión, presidente, pero sigo muy de cerca lo que está pasando y me preocupa lo que pasa en mi región. Gracias. Está muy bien que usted represente a la región en sus inquietudes, senador. Dejo la palabra a la ministra y usted decide en el tiempo que sea necesario. Y les recuerdo que yo voy a tener que prorrogar la sesión porque queremos escuchar a los opositores. Bueno, pero Presidente. así que yo espero que... Sí, mire, a ver, hay varios temas, pero uno de ellos que quisiera plantear a propósito del acuerdo en el que llegamos en esta misma comisión cuando el senador Cruzcoque presidía. En realidad, yo nunca pensé que ustedes se iban a hacer partícipes de la interpretación de que la reducción era por minuto. Sinceramente, porque a nuestro entender hubo una apreciación más forzada por parte de algunos empleadores para hacer esta regulación. Por tanto, cuando se emite el dictamen, se emite porque se detectan denuncias que yo diría tienen 4 características, para agruparlas, ¿cierto? Una de ellas, la más famosa, es la de los 12 minutos, la otra es la de la incorporación en el horario de colación. De esta diferencia, una, que es solo una, pero es muy grave, que es relativa al derecho a alimentación de la madre del hijo menor de 2 años. Y una cuarta denuncia que tiene que ver con una distribución de entrar 5 minutos más tarde y salir 7 minutos antes. Entonces, sinceramente, como no era lo que habíamos conversado, no sabía que para ustedes se sentían como que no estábamos dentro del acuerdo, porque el proyecto de ley lo que acuerda es la gradualidad, en la hora al año, ¿cierto?, con estos 5 años, que es bastante amplio, un acuerdo bastante largo, digamos, y que no tiene que ver con las condiciones económicas de las regiones, porque, por su intermedio, presidente, solo para recordar, la ley todavía ni siquiera entra en vigencia. Entonces, lo que ha pasado tiene que ver con lo que ha venido pasando en el país y en la economía exterior, que hemos tratado de ir normalizando desde el gobierno. Y por eso celebramos, ¿cierto?, el IMASEC de enero, de febrero, la recuperación de 460.000 puestos de trabajo, y esperamos también continuar con el control de la inflación, que es tan importante. Entonces, quiero partir de ahí porque, en el fondo, cuesta entender por qué se
algunos senadores pudieran hacerse partícipes de la interpretación de los 12 minutos realmente, porque no es lo que, no es lo que se conversó en ningún momento. Y del tenor literal del artículo 3º, si me permite, presidente, quisiera poder leerlo porque es bastante claro. Entonces, aquí, a nuestro entender, lo que se hizo fue excepcionalmente una interpretación forzada de la reducción de la jornada laboral. Y lo digo excepcionalmente porque, como lo preguntó por su intermedio presidente la senadora Sepúlveda, la verdad es que esto está circunscrito a muy pocas empresas, a las cuales además nos hemos reunido con ellas y las vamos a acompañar para adecuarse debidamente. Pero las empresas, algunas muy grandes, que habían tomado este tipo de decisiones, las han revertido y se han puesto de acuerdo con sus organizaciones sindicales. Entonces esto sigue siendo una muy buena noticia para el país y la gente así lo percibe, así lo ve y así lo va a ver reflejado este viernes, el otro lunes, el otro martes y sucesivamente. Mire, artículo 3º, la adecuación de la jornada laboral diaria a fin de cumplir, no se ría, no ve que me da risa. Pero permítame, por eso le preguntaba al presidente, porque yo sé que usted es abogado 5 opiniones, y lo tengo también claro, pero déjeme mostrar el punto, por favor, si me lo permite. La adecuación de la jornada laboral a fin de cumplir con los nuevos límites de horas semanales establecidas en el Código del Trabajo y en el artículo 1 transitorio de la presente ley, deberá efectuarse de común acuerdo entre las partes o a través de las organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La jornada de las 40 horas, porque la jornada que está regulada en el Código del Trabajo es la de las 40 horas. Por eso, la proporcionalidad en relación a los días es de 1 hora diaria, cuando hay unilateralidad. Si alguien acuerda con su empleador que esa hora sean 2 medias horas, no hay problema, pero ese acuerdo tiene que ser con consentimiento. ¿Cómo son los acuerdos? Lo que ocurrió es que sin consentimiento, algunos excepcionalmente empezaron a plantear esta tesis de los minutos. Y yo lo quiero señalar también porque este tema de la implementación ha tenido un seguimiento todo el año. No es de ahora, el dictamen sale ahora porque ahora se ven las prácticas que se están empezando a implementar para aclarar o intentar aclarar. Si usted ve, con la CPC y con el organismo representativo de las pymes y con la CUT, en el Consejo Superior Laboral hemos estado todo este año trabajando el tema. Y de hecho, si usted ve, todos entendimos, y por eso ninguno de los que está ahí, que fue la base del acuerdo, que esto fuera de minutos. La Cámara de Comercio de Santiago nos ha planteado inquietudes. Nosotros ayer los recibimos y vamos a acompañarlo a partir de la próxima semana. Pero esto es excepcional. La gran mayoría de las empresas se adapta por la hora y muchas además se han adaptado cumpliendo ya las 40 horas. Entonces, en realidad, esta polémica está muy circunscrita. Lo que hay es una buena noticia de un buen trabajo que hizo esta misma comisión en base a un acuerdo tripartito que nosotros celebramos. En relación a las pymes que se manifestó preocupación, quiero señalar que las pymes, en el 90% de los 5.400 empresas que han postulado al sello 40 horas son pymes. O sea, fueron las primeras en adaptarse. Y que en los próximos días además vamos a tener un recuento de todas las empresas a nivel nacional en cuántos años van a reducir la jornada, porque en el mes de marzo se levantó sistemáticamente esta información. Seguramente, si hay que hacer ajuste o dar mayor claridad o cualquier otra duda o situación que vaya surgiendo, vamos a estar disponibles. Pero, sinceramente, nunca pensé que ustedes se iban a sentir interpretados por una convocatoria de minutos, porque no fue lo que hablamos. Y porque además cuando se nos pidieron ciertas normas para poder avanzar en el proyecto de ley, porque ustedes originalmente se oponían, nosotros las concedimos en virtud de poder encontrar un acuerdo. Y esas normas eran gradualidad y la posibilidad de mensualizar, no que la hora se dividiera en minutos. Entonces, esta desazón, por su intermedio presidente, que podría sentir alguno de los senadores presentes, debo manifestar que puede también ser una desazón desde acá, porque cuando se empieza a forzar esto y a dividirlo en minutos, no tiene nada que ver con lo que aquí se legisló del tenor literal del artículo 3º transitorio,
ni de lo que se conversó en el acuerdo tripartito. Con todo, hay tiempo para corregirlo, va a haber acompañamiento y tranquilidad, porque son pocas empresas. La gran mayoría ya está en 40 horas o ya está implementando la hora de rebaja diaria. Eso, presidente, de mi parte. Director. Gracias, presidente. Voy a ser breve para que se pueda desarrollar el otro punto de la tabla. Yo simplemente decir, miren, nosotros hemos sido muy respetuosos de esta institucionalidad que va a cumplir 100 años. Hemos emitido todos los dictámenes y toda la facultad que la hemos ejercido, lo hemos hecho en el marco de esta institución. Y este es un dictamen que efectivamente tiene un fundamento, tuvo una reflexión jurídica, a partir de una regla básica que se establece en el artículo 19 del Código Civil, y es que cuando evidentemente hay dudas sobre el tenor literal, hay que consultar el espíritu de la norma, hay que consultar la historia fidedigna de su establecimiento, y en ese sentido señalar, y aquí tengo varios dictámenes anteriores dictados por distintos directores y directoras del trabajo de distintas épocas, María Cecilia Sánchez, Cristian Melis, Lilia Jerez, Mauricio Peñalosa, etcétera, donde, claro, para efectos de cumplir con eso se cita a algunos parlamentarios y parlamentarias, no es en ningún caso la intención, obviamente, ofender a ningún parlamentario o parlamentaria, y evidentemente vamos a tomar nota, por cierto, para efectos de tratar de ser más precisos a lo mejor en la contextualización, precisamente porque acá lo que se trataba era de hacer alusión a la hora, ¿no?, que era la reflexión que se hizo. En ese sentido, sobre las implicancias de los dictámenes, lo ha dicho el senador Saavedra, efectivamente hay un Estado de Derecho y esta institución tiene la difícil tarea a veces de ejercer esta facultad que tiene. No es el primer dictamen que va a causar alguna controversia. Nosotros esperamos, a propósito de lo que ha dicho la ministra, que sea un margen muy acotado, porque efectivamente es muy acotado el problema que se está produciendo, pero han habido otros. Por ejemplo, el dictamen que reconoció a los grupos negociadores, a pesar de que la ley 20.940 no los reconoce. El dictamen que estableció que los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, tenían que irse a sus casas producto del COVID sin salarios, efectivamente también fue un dictamen. Ambos fueron muy judicializados. Yo quiero decir que nosotros hemos emitido el dictamen de la profesionalización del fútbol femenino, que había dudas respecto a cuándo entraba en vigencia esa ley, que entró en vigencia el año pasado, una ley unánimemente aprobada en el Congreso, que también tuvo controversia. La NFP nos llevó a tribunales. Pero por suerte y producto de este respeto de la institución y de los fundamentos jurídicos con lo que hacemos estas interpretaciones, nos ha ido bien. Nosotros no queremos que esto sea un escenario de judicialización, para nada. Y, por cierto, a través de las relaciones laborales, del acompañamiento, inéditamente la Dirección del Trabajo abrió un micrositio de las 40 horas. Nunca se había hecho con una ley especial que tuviéramos información específica, porque creemos que hay que acompañar. Pero en ese sentido decir que estamos muy tranquilos con el ejercicio de esta facultad, muy tranquilos de la interpretación que realizamos, creemos que se ajusta plenamente a lo que acá se ha señalado y lo que fue la discusión de la ley. Respecto de la regla de proporcionalidad y estos 50 y 10, bueno, efectivamente hay una regla de proporcionalidad que nosotros no podemos desconocer. Cómo esa regla de proporcionalidad se aviene mejor con la gradualidad y con el objetivo es lo que finalmente nosotros tratamos de resolver. Y en ese sentido, decir que, bueno, efectivamente nosotros esperamos en los próximos días, tal como lo ha pedido la senadora Alejandra Sepúlveda, poder acompañar información, porque nosotros vamos a tener información una vez que esta ley entre en vigencia y por tanto se empiecen a aplicar, porque hoy día no hemos tenido mayor conocimiento ni por la vía de las fiscalizaciones, ni por la vía de las modificaciones que se tienen que incorporar al registro electrónico laboral, por ejemplo, de datos específicos, pero sí ya contamos. Y ahí vamos a acompañar toda esa información, como nos lo ha pedido la ministra, a la Comisión de Implementación, que viene trabajando hace harto tiempo, y por cierto me imagino que esa Comisión de Implementación podrá compartir toda la información que sea necesaria para seguir cumpliendo de buena forma esta buena noticia para el país. Y en eso yo creo que estoy muy de acuerdo. Esto es una buena noticia que tuvo un traspié, y respecto a la oportunidad, claro, nosotros somos una institución que tiene que estar muy alerta respecto a lo que está ocurriendo. Aplicamos un derecho que se basa sobre el principio de primacía de la realidad. Y efectivamente ocurrió, me lo preguntaba una periodista el otro día en la radio, como buenos chilenos a veces dejamos las cosas, y fue en las últimas 2 semanas donde efectivamente esto empezó a eclosionar con mucho ruido, digamos, porque empezamos a tener noticias de esto y tuvimos que tomar la decisión, y en ese sentido me acompaña la jefa del Departamento Jurídico acá el día de hoy, de revisar esta situación, revisar qué es lo que señalaba la norma, interpretarla. No teníamos interpretación y emitimos este dictamen 235 la semana pasada. Eso, presidente. Muchas gracias. Ya, sí, para pasar al señor Charme.
Gracias, presidente. He escuchado con atención las exposiciones de la ministra y la nueva exposición del director del trabajo y también las intervenciones de mis colegas. Todos sabemos que aquí el camino ya está trazado, que de 45 vamos a llegar a 40 horas en 4 años más. El texto, vuelvo a decir, y justamente generó esta eclosión, como dice el director del trabajo, de dudas a raíz de su interpretación, es porque, nos guste o no nos guste, se había interpretado de una determinada manera porque era proporcionalidad entre días. El director del trabajo dice, no, es que nos pareció más lógico interpretar una proporcionalidad entre años. No lo dice. Pero voy a un tema, ministra. ¿Sí? Se habla entre días, ustedes creen y tienen derecho a pensarlo, que, pucha, debimos haberlo pensado, proporcionalidad entre años, 1 hora cada año. Sí, era un criterio también posible, legítimo, conversable. Pero en el hecho, a propuesta del Ejecutivo, se tomó este camino. Usted me dice, es que yo siempre lo pensé así, yo siempre lo pensé así, pero vuelvo al tema de conversarlo y resolverlo. Aquí, en el seno de la comisión, donde este proyecto finalmente vio la luz y se aplicó, porque esto no tiene por qué transformarse, y vuelvo a insistir esto, este es un proyecto sumamente importante en que todos, y no fue tanto de negociar que aquí, que allá, sino que lo buscamos, y se lo digo a la senadora Sepúlveda, buscamos sinceramente que cada sector de la economía del país pudiera adaptarse lo mejor posible a un cambio que no era tan sencillo. Ese fue el criterio de todos. Por lo tanto, les pido, no tengo la estadística de cuánto pueda estar complicando esto, pero les pido que en el acompañamiento, y tómense la libertad por último, de hacer nuevos dictámenes que favorezcan algo, a lo mejor no era exactamente el criterio de proporcionalidad por año, pero vean la manera de que esto no genere problemas donde nunca quisimos generar problemas. Ese es mi tema de fondo, y les pido que tengan esa libertad. Por último, conversamos extraoficialmente en la comisión, mira, podríamos... Bien, de lo que se trata es que las empresas, particularmente las más chicas, puedan adaptarse correctamente a este cambio. Gracias, presidente. Bueno, nosotros vamos a pasar al otro tema ahora, agradeciéndole a los que han venido por las 40 horas, y por una excepción, porque no corresponde, pero dado que usted es el presidente de la ANEF, usted me ha pedido 2 minutos, tiene los 2 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias por esos 2 minutos. Saludar por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión, a las senadoras y senadores, por supuesto a los profesionales de esta comisión que siempre están ahí muy disponibles con el mundo del trabajo, y a la ministra, director de trabajo, subsecretario, y al equipo humano de la dirección de trabajo. Está también Karen González, que es nuestra compañera sindicalista de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Estamos acá en esta doble responsabilidad. Referidos muy rápido, nosotros relevamos desde el mundo del trabajo la importancia de las 40 horas, esta reducción de la jornada laboral que profundiza y que busca el objetivo mejorar la calidad de vida de quienes dependemos de un salario y todas las personas que hoy día tenemos esta expectativa. El ejemplo que hoy día se da en el marco también de la oportunidad que la Dirección de Trabajo da esta orientación, nosotros relevamos, además cumple 100 años, este 2024, se suma un carácter también estratégico previo al 1 de mayo, el Día de la Trabajadora y Trabajador. Creo que también ayuda a sentar a las partes, lo dice también esta orientación, y creo que ayuda a fortalecer el rol de la titularidad sindical, de acercarse entre sindicato y patronal para poder ponerse de acuerdo cómo mejoramos este diseño que uno quisiera, lo decimos también desde el sector público, antes de 2028, pero bueno, es parte de la ley y se respeta la ley, pero entendemos que también hay un proceso de acercamiento a fortalecer el diálogo social. Y nosotros, y por último cierro acá, presidente, por su intermedio, desde el mundo público también estamos hoy día en mesas formales con el Ejecutivo, en 8 mesas transversales. Una se llama, en particular, 40 horas. Tenemos toda la expectativa de que este aprendizaje que se está dando para el sector privado también nos ayude en el debate parlamentario, particularmente en esta comisión de trabajo, para que, bueno, lo mejor de la ley para el sector privado pasa a ser también un buen ejercicio. La propia coordinadora 40 horas, que está el compañero acá presente, relevaba también antecedentes de que téngase presente esas luces amarillas que ayudan también a fortalecer una importante ley que tiene que ser también un referente, como siempre lo ha sido el Estado, para
el mundo del trabajo. Y por lo tanto, nosotros estamos acá también en esta doble responsabilidad, CUT y ANEF, con nuestros compañeros y compañeras ratificando que nos ayuda el dictamen, ayuda a fortalecer el diálogo social y también a la titularidad sindical, que para nosotros es estratégico y fundamental en este diálogo que hoy día esperamos que avancemos, porque hoy día estamos efectivamente con algunos déficits en temas laborales, estructurales, salarios, pero estamos disponibles para seguir colaborando también en este debate y lo hacemos con propiedad y responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Damos por cerrado este tema por ahora y esperamos un minuto para que las personas que venían por las 40 horas, agradeciéndole su presencia, antes de... Chao, nos vemos. Oye, evita que haya que tú traigas por lo menos yo no sé de qué se trata, pero por lo menos... El transporte nos puede ayudar. Suspendemos por 3 minutos. Por favor, tomar asiento para poder escuchar. Bueno, Chao. Muchas gracias, gente. Estamos atentos. Voy a ir en Radio Urbana. Sí, Estoy en Radio Urbana. Gracias. presidente, estamos en contacto. Gracias, estamos el equipo profesional. ¿Cómo está? Chao, mi viejo. Hemos reanudado la sesión y yo voy a prorrogar la sesión 10 minutos para que él pueda hacer una presentación de 15 minutos y se puedan hacer algunas preguntas. Así que le vamos a pedir especialmente a los senadores que no son de la comisión que no hagan preguntas muy largas para que... ¿ah? En esta oportunidad, sí. Tiene 15 minutos don Alejandro, que queremos decirle a ustedes que don Alejandro tuvo la mejor disposición, porque los demás invitados avisaron que no podían venir y él tuvo dispuesto. Así que por esa, hasta las 2:10 vamos a estar funcionando y unos 15 minutos de explicación y algunas preguntas. Tiene la palabra, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación y a través del señor presidente agradecer a los senadores de la comisión y a los senadores que están también participando, a las autoridades, a la ministra, al subsecretario y a todos. Me voy a dar una visión general del proyecto, ya que estamos en una etapa de, digamos, discusión, de votación general del proyecto y quise tomar algunos temas que creo que son importantes, hacer una pequeña introducción, un análisis, porque ahora tenemos los datos. Entonces, con los datos podemos un poco ya estar circunscribiendo un poco para dónde sería el foco de la reforma. Hablar de los temas de competencia en general, más que... Y hay algunas propuestas que también están circulando y bueno, yo puse la letra chica, a veces la expresión de las letras chicas puede sonar un poquito fuerte, pero es bastante pedagógica cuando uno quiere referirse a aquellas disposiciones que pueden tener un sentido, digamos, o no se alcanzan a percibir con la sola lectura. En la introducción, perdón, ¿cómo me devuelvo? Chuta. Acá.
En la introducción creo que es importante tener claro qué es lo que es la seguridad social y qué es lo que es el sistema de pensiones, porque se pueden confundir a veces las cosas. La seguridad social es un sistema de protección social que tienen los países para proteger de ciertas contingencias a sus ciudadanos o a las personas que habitan. Y el sistema de pensiones es uno de los sistemas de la seguridad social, como hay sistemas a la cuna, hay sistemas de accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales, de salud común, de desempleo, de maternidad. Entonces, estamos en la reforma del sistema de pensiones y en el fondo el sistema de pensiones se refiere a aquellas prestaciones que yo voy a dar por vejez, invalidez en términos de menoscabo de la capacidad de trabajo, muerte, y también nosotros en Chile incluimos los gastos de funeral. Hay otros países que incluyen ciertas prestaciones no financieras, que en el fondo son como las actividades que ofrecen las municipalidades muchas veces para los adultos mayores, y que sería como el quinto pilar del Banco Mundial, pero es lo que tenemos nosotros ahora es exactamente esas 4 contingencias. Y ahí por algo pongo, no es pensión o no se refiere a la pensión, incorporar normas de sala cuna, servicio de cuidado. Acá está bien el término de cuidador porque son cotizaciones las que le estoy dando, o sea, es previsional, pero si uno quisiera regular el servicio de los cuidadores estaríamos mal. Viviendas o enfermedades no invalidantes, educación o cualquier otra que son, o que uno espera que los adultos mayores a los 65 años ya tengan satisfechas y no esperar que la pensión les sirva, por ejemplo, para comprar una vivienda. Se supone que a los 65 años ya deberíamos llegar con una vivienda. Lo otro importante es tener un poco la historia de nuestro régimen, de nuestro sistema de pensiones. Teníamos un régimen de las ex cajas de reparto, que había una transferencia de dinero. Después pasamos a un sistema de AFP que era solo capitalización individual. Y en el 2008, con la reforma de la presidenta Bachelet, pasamos a un sistema mixto. ¿Qué quiere decir que hay un sistema mixto? Que hay contribución del Estado, del empleador y de los trabajadores. El empleador contribuye con un porcentaje bajo, podríamos decir que el 1,49 para el seguro de invalidez y sobrevivencia, pero hay aporte del empleador. Y en cada uno de los pilares, el pilar no contributivo obviamente financiado por impuestos generales, en el contributivo el trabajador y el empleador, también aporta el Estado con la cotización del trabajador joven, o el bono por hijo nacido vivo que entra en la cuenta. Y en el pilar voluntario concurren los 3. Después, es importante cuando uno hace una reforma de pensiones tener como ciertas fases. Acá se están discutiendo 2 cosas. Una política pública para mejorar las pensiones de los pensionados actuales, que no es una reforma del sistema de pensiones, porque esas personas ya ejercieron el derecho de pensión, por tanto salieron del sistema, no van a seguir cotizando. Entonces es una política pública que debería ser gasto público, como cualquier otra política pública, si quiero mejorar las pensiones de los pensionados actuales. Y la reforma del sistema de pensiones sería vía cotizaciones a través de los trabajadores que están cotizando para que mejoren sus pensiones futuras. Deberíamos tener un diagnóstico técnico, tener claro cuál es el objetivo de la reforma. Deberíamos dar soluciones técnicas que apunten a ese objetivo, tratar de lograr acuerdos políticos prácticos y no teóricos que efectivamente se puedan llevar a cabo, monitorear, o sea, implementación realista con artículos transitorios que digan relación para que efectivamente se puedan adecuar las normas que estoy, y monitorear lo que modifique, porque muchas veces uno se puede equivocar y la nueva institución que puso o no cumple sus objetivos. Hay ciertos conceptos claves que me gustaría, digamos, aclarar para que no se presten a duda. Uno es que la pensión de una persona está compuesta por el pilar no contributivo y por lo contributivo. Entonces, cuando hablamos de pensión, es PGU más lo que tenga la AFP, más lo que pueda haber hecho por cotizaciones voluntarias. La tasa de reemplazo, que se ha discutido tanto, pero al final todos los estudios están como más o menos coincidiendo, se mide con respecto a la pensión final. No se mide con respecto a la pensión autofinanciada. Es un error, por tanto yo debería omitir eso, porque lo que hace la OCDE, lo que hacen todos los países es el monto total de la pensión, porque el sistema de pensiones en Chile es multipilar, y ese monto total lo calcula la proporción con respecto a la remuneración que tuvo. Algunos lo hacen con respecto a los 2 últimos años, otros con respecto a los 5, 10 o toda la vida laboral, pero en el fondo están todos más o menos coincidiendo en ciertos porcentajes, o todos muestran el foco de la reforma para dónde va. Y tener claro el concepto de lagunas previsionales, que son aquellos periodos en que la persona no cotiza, o cuando yo hablo de densidad previsional, son aquellos periodos en que la persona cotizó dentro de su vida laboral.
Entonces, si partimos con el análisis con datos para ir viendo, nos encontramos con que yo quise partir con esta frase de Einstein, de Albert Einstein, porque dice, es más fácil romper un átomo que un prejuicio. ¿Y por qué lo establezco? Porque si vamos a los datos, la verdad es que estamos actuando sobre un prejuicio del sistema de pensiones. Lo que está claro es que las pensiones en Chile son de monto bajo y eso es indiscutible. Pero eso no significa de que efectivamente el sistema sea el malo, sino que pueden haber otras razones. Y dentro de esto de que hay que romper ciertos prejuicios, hay que ser bastante objetivo para legislar sobre una materia, hay ciertos mitos y realidades. Acá se movió todo, disculpen, al pasarlo al computador, digamos, de acá. Hay ciertos mitos y realidades que hay que aclarar. Es un mito que la solidaridad solo tiene que ser contributiva a través de cotizaciones, porque la solidaridad puede ser en cualquiera de los pilares, se dan los 3 pilares en Chile, porque tenemos solidaridad incluso en el pilar voluntario, con la bonificación fiscal cuando uno hace una PB de la letra A, y también tenemos solidaridad cuando hace el de la letra B, en que a la persona le baja la base imponible y el Estado renuncia a esos impuestos para favorecer la pensión de esa persona. En el estudio de Bravo dijo que el 85% de la pensión era PGU para las mujeres y el 60% para los hombres. Bueno, yo jugué con los colores, puse a los hombres rosados, por si no sé, a las mujeres celestes, digamos, un poco romper el prejuicio de cuando uno era niña que el rosado y celeste, pero vemos que el componente de solidaridad de la pensión chilena es bastante grande. O sea, un 85 mujeres y un 60 en hombres. Por tanto, la falla debería estar enfocada al pilar contributivo en términos de fortalecer el pilar contributivo. En cuanto a la tasa de reemplazo, ya lo dije, tenemos que mirar la tasa de reemplazo de la pensión final. Y el otro mito es que las pensiones son bajas por culpa del sistema de capitalización individual o por culpa de las AFP, en circunstancias que las pensiones son bajas en Chile principalmente porque la tasa de cotización es baja. Lo que va a pensión o a financiar una pensión es un 11,49 en Chile y en la OCDE es 18,2. Entonces ya tenemos una diferencia grande. Y la densidad previsional en Chile es un 58 para los hombres, un 49 para las mujeres, o diciéndolo de otra forma, las lagunas, el periodo que no cotizó es 42 casi para los hombres y casi 51 para las mujeres. O sea, si nos fuéramos a las normas de la OIT, los chilenos no deberían recibir pensión completa. Deberían recibir una pensión parcial porque la OIT dice que cuando una persona cotiza 30 años debe recibir una pensión completa y cuando una persona cotiza 15 debe recibir solo una pensión parcial. Y cuando cotiza menos de 15, el Estado tiene que ver cómo lo decide. Si nos vamos a la siguiente, como vamos a ver previo al análisis de los datos, este concepto de promedio y mediana, a mí me gusta mucho la explicación que hace Nicanor Parra porque es mejor usar la mediana. Dice, hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno, consumo promedio 1 pan por persona. En cambio, si vamos a la mediana me ubica en el punto del medio, el individuo medio. Entonces yo puedo decir con la mediana que al menos el 50% de la población tendría esa pensión o el 50% de esa población tendría una pensión superior a eso. Cuando generalmente la mediana es más estricta que la... claro, en este caso, esa era la parte que venía a explicar. Generalmente es más estricta que el promedio y va a ser, la mediana es inferior en general y eso va a obedecer un poco a la distribución de los ingresos. Yo para tomar los datos me basé en el estudio de Benavides y UNEUS, para no entrar en discusiones sobre los números, y también en las exposiciones del presidente de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, así no hay discusión alguna de que estoy ocupando otros números. Los datos reales me dicen que el hombre tiene una mediana de 73% y la mujer tiene una mediana de 71% de tasa de reemplazo. Y los sistemas de pensiones se miden por la tasa de reemplazo. No hay otra forma mejor que yo pudiera medir un sistema. Ahora, las pensiones son bajas, eso no lo estamos discutiendo. Pero estamos viendo que el sistema de pensiones arroja una tasa de reemplazo de ese porcentaje en la mediana. Y efectivamente vemos que los ingresos también son bajos. 479.358 es la última remuneración de la mediana. O sea, son ingresos bajos en Chile. Entonces, si el sistema de pensiones es un reflejo de las remuneraciones de las personas, no podemos pretender tener pensiones muy altas si los ingresos son bajos dentro de un sistema de pensiones. Podrían haber otras ayudas que no
obedezcan al sistema de pensiones, como transporte gratis para los adultos mayores, ciertos bonos especiales u otras cosas. Entonces, el que las pensiones sean bajas lleva a la conclusión de que el sistema de pensiones es malo para algunos, y ahí uno entra en la duda, porque la tasa de reemplazo que arroja el sistema para la mediana, si nos vamos a la siguiente lámina, que me dice que el primer quintil tiene tasas de reemplazo de 172%, o sea, gana un 72% más de lo que ganaba en la vida laboral, quiere decir que el 50% de los pensionados tiene tasas de reemplazo de un 71% a un 172%. O sea, y la OCDE, que tiene promedio, o sea, que es mucho más laxo o mucho más favorable, tiene un 62%. Entonces, insisto, las pensiones son bajas, pero el sistema de pensiones es el malo. Pareciera que no es el malo, porque me da tasas de reemplazo superiores al promedio OCDE y superiores a muchos otros países. Estamos viendo que Alemania está pretendiendo llegar a un 48% de tasa de reemplazo. Entonces, es bueno cuando uno tiene que analizar o reformar el sistema de pensiones o hacer una política pública para mejorar las pensiones bajas de los trabajadores, también es bueno fijarse dónde está el problema. ¿Y dónde está el problema? El problema está en el cuarto quintil y en el quinto quintil. El problema está en la clase media y en la clase media alta. Y pongo la figura de Einstein porque también hay un prejuicio, como que ayudar a la clase media y ayudar a la clase media alta no fuera bueno. Entonces, al final, las políticas públicas, en general, en materia de seguridad social, no favorecen mucho a la clase media y digamos que la clase media es la más castigada. No tienen gratuidad por educación, no alcanzan a los subsidios o porque se cotiza se pierde ciertos subsidios, pero el foco de esta reforma es clase media alta, porque ya como sistema de pensiones tenemos tasas de reemplazo del 71 al 172. O sea, el sistema ya lo dio todo. Son otras las políticas públicas que yo tengo que ayudar a las personas de ingresos más bajos. También tenemos datos reales. Del 1981 la tasa de cotización era 10% y el 2024 sigue siendo 10%. En 1981 la pensión de la mujer era 60, el del hombre 65 y seguimos con lo mismo. ¿Qué están haciendo los países modernos, los países más desarrollados? Están parametrizando automáticamente sus edades de pensión de acuerdo a la expectativa de vida de la población. Entonces, porque de esa forma yo disminuyo el riesgo político. Porque cualquiera sea el gobierno, no le va a gustar subir la edad de pensión, por ejemplo, de la mujer, que nos ha costado mucho subirla. Subimos en el pilar solidario, pero tenemos el pilar contributivo un desajuste. Las mujeres en Chile hoy en día se están pensionando a los 62 años, pero tienen que esperar 3 años para acceder al pilar solidario. Entonces, si queremos subir las pensiones, sobre todo de las mujeres, deben necesariamente que subirse la edad de pensión. Ahora, esta edad de pensión no se sube para las mujeres que están próximas a pensionarse. Se sube en forma paulatina para las que están ingresando a la vida laboral. Y también deberíamos empezar a subir la edad del hombre, porque todos los países están llegando a los 67 años. Entonces deberíamos llegar de alguna forma a ir subiéndolas, porque además nuestras tasas expectativas de vida son bastante buenas, por así decirlo. Lo otro que Chile tiene una cosa muy característica, y yo creo que es el único país, no sé, que tenemos formalidad laboral con informalidad previsional. O sea, tenemos trabajadores formales que sabemos cuánto ganan, pero no cotizan. Son todos los independientes formales, están ahí en la categoría que da el Servicio de Impuesto Interno, porque los informales propiamente tales son los informales puros. Los que uno conoce que están vendiendo en la esquina, pero tenemos una cantidad de informales, una cantidad de independientes formales que el Servicio de Impuesto Interno sabe cuánto ganan, les podría recaudar la cotización, pero no se hace. Por tanto, la propuesta sería obligarlos a cotizar. Después tenemos esta lámina que es de la exposición del superintendente de pensiones en abril, ahora en un seminario, en que nos muestra que el sistema de pensiones, si yo cotizo de 1981 al 2023, el 70% de rentabilidad y el 29,8%, o sea, el 30%, es lo que yo coticé. O sea, ¿podría yo decir que un sistema es malo si mi fondo de pensión está compuesto por un 70% de rentabilidad? Y así vamos viendo que decrece, porque la tasa de retorno decrece en todas partes del mundo hoy en día. O sea,
Hay que buscar ciertos instrumentos, activos alternativos, otros que me hagan una inversión más rentable. Por eso que hay que flexibilizar el régimen de inversión o hay que hacer ciertas modificaciones en los regímenes de inversión. Pero así todo, que me dé un 50% de rentabilidad, no puedo decir que esa gestión es mala, cualquiera sea el que la haya hecho. ¿Me entienden? En este caso han sido las AFP, digamos. Pero lo importante es saber distinguir entre que yo tengo una pensión baja a que el sistema que me lo administra es el malo y el que tengo que refundarlo, cambiarlo, modificarlo. ¿Ok? Para ir más rápido, acá tengo las rentabilidades de la misma posición del superintendente, que van por décadas y me van mostrando las rentabilidades que ha tenido el Fondo C, un 7,26% de su inicio se toma el Fondo C, porque nacimos con el Fondo C, después del 2002 hubo multifondo. Entonces, la conclusión colectiva de que el sistema de pensiones es malo, yo creo que es un prejuicio. Es un prejuicio porque el sistema requiere un aumento de tasa de cotización, requiere un aumento de la edad legal de pensión, requiere un aumento de la cobertura, porque los chilenos pasamos de independientes a dependientes, de formales a informales, y eso nos hace una densidad previsional del 50%, cosa que a lo mejor es alta con respecto a los países de Latinoamérica, pero nosotros nos comparamos con los países OCDE y es baja. Hay nuevas formas de recaudación hoy en día. Se puede recaudar a través de las grandes tiendas de retail, se puede recaudar a través de supermercados que hacen las veces de recaudadores, haría las veces de Previred. Yo podría ir al supermercado y decir, oiga, ¿sabe qué? Mándeme 1.000 pesos, 2.000 pesos, mándeme el vuelto a mi cuenta de AFP o mi cuenta del gestor previsional. También tenemos, se fue el director de trabajo, pero no hay una fiscalización efectiva de la autoridad en el pago de las cotizaciones. La verdad que no se fiscalizan en Chile, salvo en la denuncia específica de un trabajador. Se debería centralizar el cobro de las cotizaciones, que lo pidió la Corte Suprema. Hoy hay 7 demandas en circunstancias que podría haber una sola demanda. Yo era fiscal de la Superintendencia en el 2014 cuando ellos pidieron la centralización. El proyecto del presidente Piñera II, digamos, el proyecto 2, sí comprendía la centralización y es una medida. También los convenios de pagos judiciales, que es un proyecto de ley que la ministra está tramitando en este momento para pymes y todo eso, también porque no se pueden hacer convenios de pagos judiciales. Y muchas veces el empleador quiere pagar con convenio de pago y está impedido porque tiene que pagar la deuda total. El aumento de la formalidad laboral, hubo un trabajo de la CPC, de la Asociación de AFP y de... se me olvidó la gremial, que hicieron un trabajo de formalidad laboral con mejorarlo, y las políticas públicas, perdón, sí, la ASECH, y políticas públicas que incentiven y premien la cotización, porque la verdad que en general las políticas públicas desincentivan. Lo he vivido en carne propia, que la nana de mi casa se fue porque yo le cotizaba y perdía sus beneficios de mapuche, digamos, por etnia, y los perdía para su hijo que estaba en la universidad, los perdía para ella. Entonces, no le convenía que lo cotizara, pero yo le tenía que cotizar, entonces prefirió renunciar. Ahora, tomando los temas de competencia, pero súper rápido, en los temas de competencia, ¿qué pasa? Que hay una inercia al consumidor, no solo al precio, hay una inercia al consumidor al producto pensión. Hay estudios de la superintendencia que no abren el sobre, la cartola, les llega al correo basura, ni siquiera lo abren, delete, eliminar, pum, se va. Entonces, eso es grave, y en Chile no hay educación financiera ni previsional, o sea, esta reforma no la tiene. La reforma Piñera II sí tenía todo un capítulo de estrategia de educación previsional. O sea, yo creo que tendríamos que partir por eso. Es cierto que es a largo plazo la educación, pero tenemos que partir en algún momento educando al menos conceptos básicos de la población, que es una tasa de interés, que es un interés compuesto, o que cuando pide un préstamo no va a pagar la misma suma, sino que lo va a pagar, o que la rentabilidad negativa es pérdida y la rentabilidad positiva es ganancia. Son conceptos que a lo mejor no requieren toda una generación, como otros no. Ahora, los precios han bajado producto de la licitación de afiliados, pero como hay una inercia del consumidor o del afiliado, la verdad que no se mueven, y como no hay educación tampoco previsional, tampoco se van a mover. Ahora, si nosotros vamos a los precios, estas láminas de la OCDE, del Pension at a Glance del 2022, Chile no está malo en los precios. ¿Entiendes? Entonces, también tenemos datos reales que el precio no está malo, que lo llevan a los activos administrados. Entonces, también hay un cierto mito de que es bastante caro. No lo es. Si vamos rápido al cambio de comisión por saldo, hay que tener presente que la transitoriedad es larga,
aumenta la inercia al precio, porque si a mí me descuentan el precio por saldo, yo no lo voy a ver. El sueldo por flujo, en la remuneración lo veo, porque gano más o gano menos ese mes. Es imperceptible para el afiliado. Hay una facilidad en incurrir en un doble pago de la comisión acá, porque nosotros pagamos por flujo toda la administración de la plata que ya teníamos en la AFP, pero si cambio a saldo, me van a empezar a cobrar y puede haber un doble pago. Voy rápido para que alcancen a escuchar. Sería interesante que al menos el secretario opinara. En general se cobra siempre, incluso en periodo de desempleo, en saldo y no en la situación actual. Ahora, en la licitación de afiliados, acá es súper importante que lo tengan, un tema que está súper en boga. La licitación de afiliados nuevos, que sea por precio, está correcto, porque yo no tengo saldo y el precio es lo relevante para mí. Hasta luego, ministra, gracias. En la licitación de afiliados nuevos, el precio es lo relevante, porque yo no tengo saldo. Pero en la licitación de afiliados antiguos el precio es irrelevante. Lo que me interesa es la rentabilidad. Un punto de rentabilidad es un 25% más de pensión. Si yo llevo, por estudio Benavides, Vergara, el 50% de las utilidades de las AFP a la pensión, me sube 3 puntos, 3% de la pensión. En cambio, un punto de rentabilidad me sube un 25%. Acá, si yo tuviera que decir quién debe romper esta inercia, es el Estado. Porque el artículo 5 de la Constitución, la seguridad social es un derecho fundamental y dice que son los órganos del Estado los responsables de propender a los derechos fundamentales y promoverlos. Ahora, el Estado garante tiene que fiscalizar, regular, sancionar, otorgar prestaciones para prevenir la pobreza, pero a nosotros nos falta el educar. Después, acá hay un ejercicio, porque yo digo que en la licitación de afiliados antiguos el precio es irrelevante. Porque si yo tengo una AFP rentable y una AFP barata, acá yo puedo ver que la comisión que pagué en la rentable puede ser, que es 1,22 en este ejercicio, y en la barata sería 0,5, 0,99. La persona de la rentable pagó 5 millones en comisiones y la barata pagó 2 millones. Pero si yo lo llevo a la pensión, la persona... Voy a ver acá porque yo estoy con... el saldo neto que tuvo la persona en saldo final tuvo 10 millones más en el fondo, la de rentabilidad, y eso me dio una pensión un 12% mayor. Entonces, si yo estoy en un sistema de pensiones, debo propender a aumentar el fondo y no digamos, o sea, lo que me interesa en el fondo es que sea el fondo el que crezca. Entonces, la licitación de afiliados antiguos me va a producir el problema de que las personas que tengan un cierto saldo van a verse perjudicadas. Y como la reforma apunta a la clase media, este ejemplo está hecho con el sueldo promedio del sistema, o sea, clase media. Entonces, la clase media, si aparte le quiero hacer solidaridad, o sea, que destine parte de sus cotizaciones, que son las que necesita mejorar, le incorporo la licitación de afiliados antiguos, sería un doble daño, digamos, porque a ellos les interesa la rentabilidad. O sea, las conclusiones, el precio... ¿Eso en el supuesto que hay una diferencia de rentabilidad? Sí. No, porque tú estás cambiando la... Perdón, pero... Entonces le vamos a terminar que él haga su exposición, no vamos a hacer preguntas, vamos a terminar. Sí, no, es que, profesor, yo lo lamento. Primero, le reitero mi gratitud por estar acá. Y todo a última hora. Así que yo le agradezco su disposición. Por eso queremos que complete su exposición. Las preguntas las vamos a dejar para usted. Yo espero que la próxima semana tengamos algunas novedades. Si Dios quiere, entonces lo vamos a volver a invitar, pero por temas específicos. Me parece. Como yo creo que el sistema de pensiones debería fortalecer su institucionalidad, porque el sistema de pensiones en Chile tiene efectos sobre el mercado de capitales, sobre el mercado de trabajo, sobre el mercado financiero. Entonces, si yo tengo una autoridad unipersonal, va a depender mucho de las características de esa persona. En cambio, si tengo un cuerpo colegiado, voy a propender a que esa institucionalidad pueda decidir
porque todo lo que se hace en un cuerpo diverso con más de una persona se hace de mejor forma porque hay un intercambio de ideas, o sea, no va a depender de uno solo. Y no podemos poder quedar o no a las capacidades o habilidades que tenga la persona que ocupe el cargo en ese momento. En cuanto al Consejo Consultivo Previsional, creo que es un muy buen organismo que solo ve el pilar solidario, pero nosotros necesitamos parametrizar el sistema. Y creo que sería muy bueno que se tomara el Consejo Consultivo Previsional como un órgano autónomo, como el Consejo Autónomo Fiscal, y ellos estuvieran a cargo de la parametrización del sistema. Porque a través de toda su historia ha sido integrado por personas de alto conocimiento técnico, ha sido bastante respetado en su informe, y yo le daría una competencia para todo el sistema y no solo para el pilar solidario. Y creo que debe haber una mayor recaudación y mayor cobro y fiscalización en las cotizaciones previsionales, y eso se puede lograr a través de distintas formas de recaudar, a través de la Dirección del Trabajo, que haga la fiscalización o el organismo que se designe, y incorporar el Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería, que tienen las herramientas para hacerlo. Después, solamente me llamó la atención que el costo fiscal de la nueva institucionalidad, en la exposición que hizo el ministro Marcel, cuesta 177.000 millones de pesos al año, o sea, 69.000 PGU anuales, 828.000 pagos de PGU en un año. Eso cuesta la nueva institucionalidad, que en el fondo todos hemos dicho a los técnicos que no hay ningún paper que lo avale. Y hay otras propuestas que están circulando, voy a ir súper rápido, que son las nuevas modalidades de pensión. A esto me refiero un poco se está hablando aparte de la renta vitalicia, el seguro de longevidad, que es una renta vitalicia diferida. Y se habla también del retiro programado solidario, retiro programado mutualizado, que ha tomado bastante auge en Europa, en Inglaterra, se está estudiando mucho, y ya existen en algunos países como Longevity Income Pool, que en el fondo lo que yo busco son ingresos vitalicios para el pensionado. Y esto se logra en el retiro programado solidario a través de mutualizar el riesgo entre las mismas personas. Yo renuncio, o sea, el que fallece antes va quedando su saldo en beneficio de los otros, y yo incorporo solidaridad a la etapa de desacumulación, porque la solidaridad no es solo las cotizaciones previsionales. Acá está un poco cómo debería ser, se podría incluso aplicar a las pensiones actuales, y subiría la pensión. Estaría el saldo de la cuenta individual de la persona, más el saldo que va quedando de los individuos fallecidos. Incluso en Inglaterra y en Estados Unidos también, uno puede separar parte para herencia, si quisiera, una parte mínima, y lo otro se colaciona. O sea, ¿a dónde voy yo? Que hay otras formas de poder solucionar el tema en la etapa de desacumulación, también con solidaridad, también con aumento de la pensión, mucho más efectiva, y que no se han discutido. El seguro de longevidad que se habla, yo le puse, el problema que tiene el seguro de longevidad es que una renta vitalicia diferida a largo plazo, y en Chile no existen los instrumentos que permitan garantizar esos pasivos a 30 años, y con esto creo que estoy casi terminando. Ahí están las características para que vean de cada una de las modalidades de pensión que podrían significar. El retiro programado se mantiene porque es particular y especial para un número específico de pensionados, que son aquellos que saben que su expectativa de vida puede ser más corta, digamos. Por último, yo creo que la reforma se autorizó que se pudiera autofinanciar una pensión de DUF. Yo creo que a aquella persona que no se autofinancia una pensión de DUF se le debería entregar la plata in front, porque ya eso no es una pensión. Y es porque cotizó muy poco tiempo, y esa suma varía entre 13 o 15 millones. O sea, con esos 13 o 15 millones se puede comprar un auto, hacer Uber, o se puede comprar tu auto, pero puede hacer algo más que lo que le podría dar la pensión, porque además la persona no se puede decir que formó parte del sistema con ese saldo tan bajo. Y lo último, que era la letra chica, que ha pasado desapercibida, y es, primero que la solidaridad intra no existe. Es importante que sepan, la solidaridad intra no existe en el sistema de pensiones que se está estableciendo, porque yo, para pagar la garantía intergeneracional, le descuento a la persona
su saldo en capitalización individual y la solidaridad inter va a capitalización individual. Entonces, si yo le descuento la capitalización individual, le descuento la solidaridad inter y no se la pago. O sea, es una cosa nocional. Sí existe las 3 UF para los pensionados actuales, pero los pensionados que van a ser a futuro nunca van a recibir 3 UF porque les voy a descontar la capitalización individual del 0,9. Y más encima regresiva, porque todos aquellos que ganan menos del sueldo promedio, su 0,9 es más alto. Por tanto, el descuento es mucho mayor el que le hago. Va a recibir menos de 3 UF. O sea, es una política absolutamente regresiva porque castigo al más pobre. Ahí está la explicación. Me pueden llamar si no lo entienden. Es complejo por la forma de cálculo, pero yo para recibir la garantía de 3 UF, que es 0,1 UF por año cotizado, tengo que descontar mi saldo de capitalización individual del Seguro Social, que es el 0,9. Entonces, si me lo hacen descontar, quiere decir que me lo quitan. Y lo otro que es importante, el autopréstamo. El autopréstamo es una destrucción del sistema, digamos, es casi equivalente a los retiros y todos lo sabemos los efectos que hay. Y el complemento de cuidadores es un beneficio del pilar solidario que se quiere pagar a través de cotizaciones previsionales porque solo basta tener 2 cotizaciones para cobrarlo. Y una persona que cotiza 2 veces en el sistema no forma parte del sistema. Y creo que ahí termino. No, lo otro es mi biografía para que sepan dónde he trabajado, por si... Sí, lo vamos a tener. Primero, les agradezco de verdad a todos, la presencia. Y no, si siempre la suya es... Lo que pasa es que tuvimos un desfase al principio. Imagínense que yo voy a ir Ahí está mi correo si quieren hacer preguntas. Sí. De todas maneras, pero lo vamos a invitar para ciertas sesiones temáticas que estamos pensando hacer y esperamos que en mayo tengamos novedades. Yo agradeciendo la paciencia y la comprensión de todos y a los telespectadores, porque esto se ve, aunque ustedes no crean, esto se ve, mucha gente se ve, y también la ven algunos exministros que se enojan. Bueno, agradeciéndole al subsecretario su presencia, Alejandro, te voy a pedir que te quedes un minutito entre nosotros y se levanta la sesión. Y lo que yo quiero pedir que cuando se invite gente, todavía no he terminado, cuando se